vernos de nuevo. Somos poquitos esta vez, pero buenos, pero buenos. Esto igual queda después en YouTube, así que lo pueden ver, y de hecho hay muchas visitas que tenemos después. Tal vez la hora no es muy conveniente para todos. Pero obviamente en el contexto que estamos, a puertas ya de este plebiscito histórico, independiente del resultado, primera vez en los 210 años de Chile que se le pregunta a la gente si quiere cambiar la Constitución o no, y se le pregunta qué tipo de órgano debería redactarla, es un hecho histórico, independiente del resultado. Entonces es importante también preguntarnos cuál es la posición de la Iglesia, cuál es la mirada cristiana sobre la política, que está tan hoy día, ¿no es cierto?, desprestigiada, ¿no? Y bueno, sobre todo está tan tensa la cosa. Es ese Dante, yo me imaginé que era él, hermano mío, comandante, qué gusto verte. No, 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 el gusto es poder escucharte, querido amigo Johnson. Estoy enfrascado con... ¿Qué pasó aquí? Estoy enfrascado con... Chuta, tengo un par de problemas técnicos. Estoy enfrascado aquí con un par de conflictos con la tesis, entonces deseo distraerme con alguien agradable, que me va a meter a otro problema, porque estoy con Claro. problemas con la tesis y ahora entraré a otro problema por el sentido de lo que es la doctrina social, yo creo que en relación a lo que estamos bien viviendo hoy y en cuanto a, según lo que entendía, el tema de hoy, el que convocaba la reunión de hoy era sobre el poder y la moral, ¿no? No estoy Sí, seguro. sí, Perfecto. justamente la comunidad Entonces, política, desde una visión política, me parece súper vigente y siempre es una alegría escucharte, querido amigo. Entonces, normalmente. Ya, estoy aquí dejémoslo para de lado. escucharte, amigo. Así que bueno, hola a Gracias, hermano. todos. Soy Ya, un, vamos soy, a lo que nos convoca. Si no, nos vamos a terminar abrazando aquí con el Dante, no va a pasar nada aquí. va a ser un Bien, poco vamos. difícil, pero Sí, bueno. Bien, la idea es que vayamos comentando, obviamente, esto porque nos involucra a todos. La idea es que sea un taller, en el fondo, no una charla así aburrida. Bueno, si aburrida o no, ahí no puedo hacer mucho, pero... Bien. El título, para los que no saben, viene tomado del DUCAT, ¿cierto? Este capítulo de Poder y Moral, la comunidad política, que está en el número 195 al 228 del DUCAT. Así que lo pueden consultar ahí. Yo obviamente voy a hacer un primer acercamiento así muy sencillo para que ustedes después profundicen en esto. Y puse esta imagen precisamente porque me provoca el concepto de poder y moral como problema político. Porque claro, cuando pensamos en la política pensamos en el Estado, pensamos en los diputados, los senadores, pero también la política es la gente que está en la calle. Entonces, y los conflictos que eso provoca, que hemos vivido fuertemente esta última semana. Entonces, de ahí el problema de poder y moral. ¿Hasta dónde? ¿Qué debe guiar la política? ¿En qué sentido se valora la política? ¿En qué sentido no? Entonces vamos a entrar en ese tema. Bien, para empezar, tres conceptos claves que debemos manejar y debemos contrastar desde la lógica de la doctrina social de la Iglesia. Política, Estado y persona. El gran problema de la política es la relación entre estos tres elementos. Primero, entendemos la política, en una explicación muy sencilla, puede haber mucha discusión al respecto, es que es la preocupación por lo público. Tomando un poco la lógica griega, ¿no? De lo privado como la casa, ¿no? Y lo público como la ciudad, la polis, ¿sí? Bueno, de ahí entre paréntesis el concepto de idiota, no es que los quiera insultar, no, pero me refiero a que el concepto de idiota viene de esto precisamente. Idiota significa el que está centrado en sí mismo, es decir, el que solo se preocupa de la cosa privada. El que se preocupa de la cosa pública es un político. Esa era la oposición que hacían los griegos, que es muy interesante. Entonces el idiota no es aquel que no tiene argumentos, sino que el que está tan centrado en sí mismo, es tan individualista, tan preocupado de su cosa, que no le interesa lo que sucede en el resto. En cambio, el político es aquel que se preocupa de la cosa pública, no es el profesional político, diríamos hoy día, ¿no? No es la clase política, un concepto bien raro que se ha acuñado en Chile por esta casta de personas que siempre giran los mismos en torno a los cargos, sino que es todo aquel que se preocupa de la cosa pública.
Entonces, Tatiana, que nos contaba, ¿no es cierto?, su trabajo comunitario, su compromiso ahí con las causas en Punta Arenas, es una política. Es una política. ¿Por qué? Porque hace política, se preocupa lo público. ¿Sí? Por eso es tan contradictoria la franja de la UDI, ¿no? Cuando dice, en esta franja no verá políticos. Y vemos hablar de política un montón de gente. Eso es política. Entonces, inicialmente hay una valoración positiva. Esta política se expresa formalmente en el Estado y en sus instituciones. Entonces, en ese sentido, centramos la política en el Congreso, en la moneda, en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas y de orden, etcétera. Todo eso es política. Por lo tanto, debe haber una relación entre una cosa y la otra. Despreocuparse de todo eso significa entregar la política a manos de los que deciden, sin ningún contrapeso de parte de la ciudadanía. Por eso es importante aclarar esto. Y obviamente la participación ciudadana. Eso es clave. La participación ciudadana es lo que permite regular las acciones políticas del Estado, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial. Cuando nosotros nos desentendemos y no participamos, simplemente entregamos la cancha y el partido se juega con los que tienen la pelota y tienen los árbitros y tienen los jueces y tienen el VAR y tienen todo. Pero si nosotros nos metemos a la cancha a jugar, la cosa se equilibra. Hay que reconocer que de alguna manera el proceso constituyente que estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir el 25, este domingo, es producto de la gente que ha salido a la calle, presionó al punto de lograr cuestionar un dogma de la política chilena que era mover la Constitución del 80. Yo me acuerdo de haber dicho por ahí, por el 2000 por lo menos, que había que cambiar la Constitución y todo el mundo se reía y decía, no, eso es imposible. Bueno, esa fue la presión. Ahora, esa presión también tiene que seguir un criterio moral. Y por ahí vamos a entrar también a discutir ese tema. Ahora, la doctrina social de la Iglesia plantea siempre que la persona y la sociedad son anteriores al Estado. Aunque nosotros en nuestra experiencia cotidiana lo percibimos como el Estado anterior a nosotros, porque el Estado existía antes de que yo naciera y va a existir una vez que ya yo no esté aquí, o ustedes. Pero en realidad este anterior no es cronológico, sino de principios. Es decir, el Estado funciona para beneficio de la sociedad y para beneficio de la persona. ¿Sí? Lo primero, en orden de prioridad, moral si se quiere, es la persona, la sociedad y luego el Estado. En nombre del Estado no se puede pasar a llevar a la sociedad y no se puede pasar a llevar a la persona. Por ahí va la cosa. En el respeto, esto es clave, en el respeto a la persona, a la dignidad de la persona, que ya hemos visto más de alguna vez, y a la autonomía y a la dignidad de la sociedad, del pueblo, diríamos hoy día, se juega la legitimidad del Estado. Es decir, si un Estado no respeta a la sociedad, no respeta a su pueblo, si un Estado no respeta a la persona, es un Estado ilegítimo, es una autoridad ilegítima. De ahí que la Iglesia permita o autorice o valore positivamente el derecho a rebelión, por ejemplo. Es un tema que se habla muy poco hoy día. La libertad de conciencia, para oponerse a una ley que, por ejemplo, se considera injusta. El derecho a rebelión, en el sentido de la defensa frente a un agresor injusto. Eso no se repite mucho porque obviamente no es políticamente correcto decirlo hoy día, pero la defensa que pueda hacer uno frente a un agresor injusto es moralmente absolutamente legítima. Absolutamente legítima. Ya se imaginarán a qué me refiero, ¿no? Pero es absolutamente legítima. Obviamente también debe ser guiada con criterios morales, ¿no? Por supuesto. Debe guiarse por el derecho. De ahí que la Iglesia defienda el Estado de Derecho, pero un derecho justo. No basta que sea legal. O sea, que sea legal no lo hace necesariamente moral. ¿Sí? No lo hace necesariamente moral. A veces lo más moral es ir en contra de una ley, si esa ley es inmoral. ¿Sí? Si una ley, por ejemplo, en Chile obligara al trabajo infantil, negarme yo a acatar esa ley es el acto más moral que puedo hacer. Obviamente implica asumir las consecuencias de esa oposición. De ahí que la Iglesia hable de la objeción de conciencia, por ejemplo. Que en muchos países se ha logrado que el servicio militar, por ejemplo, sea voluntario, porque hay personas que, por sus principios de paz y de justicia, dicen yo no quiero portar armas, ni quiero meterme en esto, y la Iglesia dice, bueno, es legítimo que puedan objetar la conciencia frente a esto que según tus propios principios no es adecuado. Esto también es un dato importante. Estamos precalentando, aquí estoy tirando cositas nomás, pues esto va a explotar. Y por criterios morales que garanticen el bien común. ¿Sí? Ojo aquí,
no es solo que lo permitan, no solo que tiendan hacia el bien común, porque eso lo dicen todos. No hay nadie que haya instalado una dictadura o una tiranía diciendo que lo que quiere es torturar a su pueblo, no, todos dicen que es para el bien común, obviamente, pero debe garantizarlo, y ya vimos la vez pasada qué significaba el bien común, ¿sí? Así que ahí lo pueden revisar después. El Estado, en el fondo, debe estar al servicio de la sociedad y de la persona, y no al revés. En este sentido, lo que decíamos otra vez del principio de subsidiariedad, ¿no? Que el Estado está al servicio del desarrollo de la sociedad integral y de la persona integralmente. Bueno, ahí manejamos estos tres conceptos para partir, ¿no? Siguiente idea, la democracia, la famosa democracia. Primero, la Iglesia valora el sistema de la democracia, ¿sí? Ojo, no se casa con el sistema, pero lo valora. Digamos que dentro de todos los sistemas que hay, la Iglesia dice, mira, pareciera ser que la democracia es el que mejor garantiza el bien de la persona y de la sociedad. Pareciera ser. Y en ese sentido la valora, pero no es absoluto. Ojo. Ahora, ¿en cuanto a qué? En cuanto a esa democracia respeta a la persona humana. Porque si en un acto democrático, no sé, hacemos un plebiscito para decidir si se puede eliminar a todos los ancianos mayores de 80 años porque sale muy caro, y el 80% de la población chilena dice que sí, la Iglesia no por eso va a estar de acuerdo porque sea democrático y la mayoría haya optado. Si la mayoría opta por el suicidio, no tenemos por qué seguirlos, ¿sí? Entonces la Iglesia tiene ahí un límite frente a la democracia, ¿sí? Porque aquí volvemos a lo que decíamos la vez pasada, porque el centro es la persona humana y su dignidad. Ese es el gran criterio para decidir cualquier cosa políticamente. Entonces, si usted quiere decidir lo del plebiscito del domingo, su primera pregunta es, ¿lo que estamos decidiendo va a ayudar a un mayor respeto a la persona humana y a su dignidad? ¿A un mayor desarrollo de la sociedad? ¿O no? Esa es la primera pregunta que hay que hacer, ¿sí? Y el control ciudadano de las autoridades. Esto no se dice mucho, pero esto es clave en una democracia. Una democracia donde el pueblo, la ciudadanía, no tenga capacidad de control frente a sus autoridades, no es una democracia, aunque haya elecciones cada 4 años. La democracia no se juega solo en la elección, se juega en el control que yo como ciudadano puedo ejercer a mi autoridad. Por ejemplo, si yo, una cosa que pasa en Chile hoy día, si yo elijo a un alcalde, para no meterme en las patas de los caballos todavía, a un alcalde ya, y ese alcalde precisamente hace todo lo contrario de lo que prometió, en Chile no hay ninguna manera de sacarlo. Ninguna. Tengo que bancármelo 4 años. ¿Entiendes? Es decir, en una verdadera democracia, los ciudadanos, si no están de acuerdo con lo que hace una autoridad, por más que haya sido elegido en una elección, puede perfectamente hacer otra votación y pedir que esa persona se vaya y que se nombre a alguien que sí haga lo que tiene que hacer. Pero en Chile eso es imposible, hasta ahora. Entonces, tan democrático no es si uno empieza a mirar más allá del voto, ¿sí? Tan democrático no es. Bien, lo que decía, no se limita solo a las elecciones, ¿sí? Uno no es ciudadano cada 4 años, ¿sí? Incluso a veces la abstención, el hecho de no votar, por ejemplo, también es un acto político. Lo que sucedió en la última elección que nos recordaba Carlos Hugo, ¿no? Que el 30 y tantos % del padrón electoral votó. Bueno, y ahí están las consecuencias, ¿no? Pero es decir, o sea, la elección, el 70% de los que podía votar no quiso expresarse porque dijo, mira, esto no me convence, esto es un circo, no sé, lo que sea que hayan dicho. Pero eso también es un hecho político. De ahí que hoy día se esté hablando de volver a instalar el voto obligatorio, ¿sí? Sino también se juega en la participación real de las personas, no en una participación simbólica, no como para decir que preguntamos, sino que yo realmente pueda participar en las decisiones. Y esa es la gran diferencia. Por ejemplo, ya vimos durante el gobierno de Michelle Bachelet un proceso de constituyente de cabildos ciudadanos, ¿no es cierto?, que se juntaron, elaboraron un documento, y ese documento después pasó a una comisión que elaboró un proyecto de constitución que a una semana de dejar el cargo Michelle Bachelet lo presentó en el Congreso, sabiendo que esa cuestión no iba para ningún lado. Bueno, no había, a propósito de eso, si quieren lo leen, el proyecto que presentó la presidenta Bachelet no tenía nada que ver con las conclusiones del Cabildo Ciudadano, porque no había ninguna obligación
de seguir lo que la gente concluyera en los cabildos. Ahora vivimos otro proceso constituyente autogenerado, más de 400 cabildos en Chile durante el año pasado, hasta nosotros tuvimos ahí un cabildo ciudadano, y cuyas conclusiones se llevaron a la mesa social que iba a elaborar, se supone, un proyecto de constitución con eso. Bueno, nunca lo elaboraron. Los 400 cabildos quedaron en una linda conversa, y la constituyente, la convención constitucional o la mixta, no tiene ninguna obligación de seguir los lineamientos de lo que dijeron los cabildos. Ninguna. Hasta ahora, por lo menos. Entonces, eso no es participación real. Si yo le pregunto, por ejemplo, en Chile, usted le pregunta a una comuna, ¿quieren un parque aquí o quieren un edificio? Y toda la comuna dice, no, queremos un parque, el alcalde puede hacer el edificio igual. Porque no es vinculante. Es decir, no hay una participación real. A eso me refiero. ¿Sí? Procurando la autonomía, primero, y el bien común de la sociedad. Siempre, si algo debe cuidar el Estado, es la autonomía de la sociedad. La sociedad no es el Estado. Cuando se asume que la sociedad y el Estado son lo mismo, el Estado se vuelve autoritario. Y determina todo, determina qué se puede enseñar, qué se puede comer, qué se puede vestir, etc. ¿Sí? Siempre el Estado debe tener mucho cuidado en respetar la autonomía de la sociedad y como ir detrás, ¿no? Seguir el ritmo que la sociedad va imponiendo. Respetando, esto es clave, los derechos humanos y la dignidad de la persona. Bueno, si se preguntan por cuáles son los derechos humanos, ahí tienen la Declaración de Naciones Unidas, donde están tipificados los derechos humanos universales. Es decir, cuando un Estado, y esto es muy importante, cuando un Estado no respeta los derechos humanos, cuando una autoridad no respeta la dignidad de la persona, esa autoridad pasa a ser ilegítima moralmente, aunque haya sido legítima por haber sido elegido en unas elecciones. ¿Sí? O sea, las elecciones no son una consagración, digamos, como quien consagra al Papa, no es eso, sino que es legítima en cuanto respete los derechos humanos y la dignidad de la persona. Ahora aquí acuérdense del yo confieso en la misa. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión? Bueno, el respeto a los derechos humanos se mide igual. Que se respete de palabra, de obra, de pensamiento y de omisión. Es decir, si yo permito que sucedan violaciones de los derechos humanos y no hago nada por prevenirlas, estoy atentando contra los derechos humanos. Es tan culpable como el que la ejerció. Como el que lo hace, claro. Yeah. Si mi ideología, mi pensamiento político no defiende los derechos humanos, también. ¿Sí? Si mi palabra permite que se cometan, también. Y más si obro, ¿no? Si lo hago. Entonces, cuando uno quiere juzgar la culpabilidad de una violación de los derechos humanos, tiene que revisar esas 4 cosas. ¿Quién no hizo lo que tenía que hacer? ¿Quién actuó y materialmente lo hizo? ¿Qué ideología generó que esa persona creyera que podía hacerlo? ¿Sí? ¿Y qué palabra de la autoridad permitió que lo hiciera? Entonces, bueno, aquí tienen harto material para el domingo, ¿eh? Aquí estamos, pero bien, vamos a... Qué bueno que hay pocos, porque si no, ándate. Vamos al otro tema que nos interesa. Voy tirando temitas nomás porque después vamos a conversar. ¿Sí? La iglesia y la política, el gran tema. El gran tema. ¿Cuál es la relación de la iglesia como institución y la política? Primero, la iglesia reconoce el valor de la política. Dice que es un valor, dice que puede ser una vocación hermosa. Hay alguien dijo por ahí que la política era la más hermosa de las vocaciones y la más vil de las profesiones. Si cuando yo transformo la política en una profesión, ya deformé todo. Entonces la iglesia valora enormemente la política, en todo su sentido. ¿Sí? No dice que la política es mala, que los políticos son todos corruptos, no. La política es una labor esencial para una sociedad. Y llama a los cristianos a participar en la construcción de la sociedad, no a quedarse sentados, no solo a rezar para que las cosas vayan bien, sino a remangarse las mangas y meter las manos al barro. Y ayudar a la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, de acuerdo a los valores cristianos, comprometiéndose en la construcción de esa sociedad, asumiendo los conflictos que eso implica. Particularmente, y aquí lo que he repetido cada vez que nos encontramos, los fieles laicos, como su vocación propia. Si bien, claro, podemos ver curas que opinan de política, o a los pastores que salen a hablar de un hecho político, que nos encantaría que lo hicieran más de lo que lo hacen muchas veces,
Los que tienen la vocación específica de involucrarse en la política y en la construcción de la sociedad somos los fieles laicos. Es nuestro deber. ¿Sí? Así como es propio del sacerdote hacer misa y confesar, es propio del laico involucrarse en la política y en la sociedad. O sea, si un sacerdote se dedica a ver Netflix y no hace misa ni confiesa, si un laico se dedica a ver Netflix y no se mete en política y en la construcción de la sociedad, tampoco es fiel a su vocación. Entonces, claro, la iglesia, ya lo veíamos, ¿no? A propósito del incendio de las dos parroquias, la crítica feroz a la iglesia que no ha estado presente, que no ha estado aquí, que no ha estado allá, y el odio que ha provocado precisamente esta ausencia que llega a que la gente pueda pensar que puede quemar una iglesia y no pasa nada, también mucho de eso es responsabilidad nuestra, porque la iglesia no ha estado. Así de simple. ¿Cuántos sabemos aquí? 6, 7, discutiendo sobre la iglesia y la política, de un universo gigantesco. Entonces, porque no basta, ya lo decíamos la vez pasada, no basta con la ayuda, si eso está muy bien. Está muy bien ayudar a la gente y hacer comedores populares y ayudar a ellas comunes y bolsas de trabajo, todo eso está excelente, pero no es suficiente porque, ya lo dijo el Papa la primera vez que habló cuando fue elegido, no somos una ONG, no somos una organización de beneficencia. La beneficencia es tan normal para nosotros como tomar desayuno. Eso es lo que hacemos siempre. Aquí se necesita algo más. ¿Sí? Lo que decía don Elder Cámara, un obispo de Brasil, decía, cuando le doy un pan a un hambriento, me dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué tiene hambre, me dicen que soy comunista. Se trata de abordar las causas de los problemas, no solo los efectos. ¿Sí? Bien, reconoce, esto es muy importante, para sobre todo algunos discursos medios de cruzada que han salido últimamente a propósito de la iglesia, de las quemas últimas de las iglesias, la legítima autonomía de la sociedad. Reconoce que la sociedad, el Estado, la política, el desarrollo humano es autónomo de la fe. ¿Sí? No pretende un Estado confesional. No pretende, como a veces por ahí discursos medios que llegan a dar miedo, ¿no? Que Dios, o las canciones antiguas, no sé si se acuerdan, que Dios reine en nuestras leyes. ¿Sí? Todo este concepto del Estado como cristiano no es un concepto de la doctrina social de la Iglesia. El Estado es autónomo. Lo que sí espera la Iglesia es que se respete su libertad de culto, su derecho a expresarse y, por supuesto, intervenir en política. Pero no pretende que el Estado se vuelva cristiano, porque no somos todos. Chile es una pluriculturalidad donde también estamos nosotros, pero hay muchas otras identidades. Sería tan absurdo como pensar que los mapuches esperen un Estado mapuche. O no sé, a ver, para decir algo más provocativo, los homosexuales pretendan un Estado homosexual. No, es un Estado chileno que debe ser un paraguas que nos acoja a todos. O lo Donde que todos ocurría, tengamos el espacio. ¿Perdón? o lo que ocurría Johnson en la redacción de una de las primeras constituciones que yo me acuerdo cuando era chico, vi en el colegio. Creo que fue la constitución de 1925 que planteaba que Chile era un Estado católico. Sí, pues, Y después eso hasta el obviamente se 25. arregló. Hasta el 25. La 25 cambia eso. Y después justamente se dieron cuenta del error y lo modificaron, porque claramente tienen que caber todas las visiones. Claro. Y de hecho, el papel del Estado era defender la fe católica. Llegaba a ese extremo. Claro. Y Ya, anda tú a considerar qué significa defender la fe católica. Significa lo que tú quieres que signifique. ya. Entonces, con eso permitimos cualquier cosa. Mira, fíjense la cantidad de resabios de eso que tenemos en nuestra actual situación política. Cuando inicia el Congreso sus sesiones, la hacen en el nombre de Dios y de la patria. Y después, bueno, veamos la ley de aborto. Entonces no hay una coherencia. O el hecho de que juren los diputados y los senadores sobre la Biblia. O el hecho de que hagamos un Te Deum al que estén obligados a asistir todas las autoridades del Estado, a escuchar lo que tiene que decir el obispo de Santiago. Es decir, son resabios que quedan de un Estado confesional. Y la Iglesia dice no. La Iglesia, de hecho, hay
una famosa carta que enviaron un grupo de jóvenes del antiguo Partido Conservador, en el año 50 y tanto, 59, preguntando si podían no afiliarse al Partido Conservador, porque en Chile el Partido Conservador, perdón, era el partido de la Iglesia, en contra del Partido Liberal. Y este grupo de jóvenes, él escribe al Papa, si no me equivoco era Pío XII, pero no me acuerdo mucho, y el Papa le dice, la Iglesia no tiene partidos. La Iglesia no tiene partidos, así que si alguien se atribuye la confesión de fe, es problema de él, pero la Iglesia no tiene partidos. Hay libertad de afiliación a partidos. Bueno, ese grupo de jóvenes forma después la Falange Nacional. Y cuando ya no se volvieron tan jóvenes, formaron el Partido Demócrata Cristiano. Bueno, y ahí ya cambió la cosa. Pero es decir, esto es clave porque hay todo un discurso hoy día que la nueva constitución va a cambiar y va a prohibir las iglesias y va a prohibir la religión, o que la iglesia debe hacerse presente y que los políticos católicos deben aprobar solo leyes católicas. No se trata de eso, uno no va a rezar al Congreso. Se trata de entender que participamos en un país que no es católico. Y no hay problema con eso. Sobre todo ahora, en que los católicos somos cada vez menos, y eso no hay por qué esperarse ni a tomar una actitud defensiva. No, somos uno más de los que participa, ¿sí?, en esta construcción del país. Y tenemos que hacer nuestro aporte, por supuesto, decisivo en eso. El respeto por la pluralidad y la libertad de conciencia. Y en eso mete la Iglesia también la libertad de culto. Pero va más allá de la libertad de culto. Es decir, que nadie deba ser vulnerado en su conciencia. Si yo pienso algo y por más que el resto no esté de acuerdo, tengo derecho a decirlo. Y tendré derecho también a buscar la verdad, y tendré derecho a dejarme cuestionar por lo que se me está diciendo, pero nadie debería ser agredido por sus ideas, o sin capacidad de poder expresarlas. ¿Sí? Que un poco lo que nos decía Tatiana, y hay un montón de casos últimamente, en que cualquiera que critica al gobierno inmediatamente es sancionado. Y literalmente metido preso, ¿eh? Literalmente. Detenido por desórdenes públicos. Eso es atentar contra la libertad de conciencia. Yo puedo no estar de acuerdo y puedo no estar radicalmente de acuerdo, o sea, en desacuerdo, pero eso no me autoriza a anular al otro. ¿Sí? O sea, si usted le da rabia a la gente de rechazo, bueno, eso no significa que si hay una marcha de 20 personas a de rechazo, usted va y le va a ir a tirar piedras porque usted está por el apruebo. Puede hecho, que usted piense que estamos profundamente equivocados, pero ese es su problema. ¿Entiende? Por eso es importante dar una vuelta más a este tema de la libertad de conciencia. ¿Sí? No es un individualismo, ojo, y no es que la opinión de cada uno sea verdad porque cada uno opina lo que quiera, pero también se produce al revés, lo que el Papa llamaba la dictadura de la opinión. Entonces, como todos opinan lo mismo, y cualquiera que yo no puedo cuestionar a nadie, porque si es tu opinión, bueno, es tu opinión, yo no puedo hacer nada. No, aquí hay una búsqueda sincera de la verdad, debe ser honesto. Pero aún así, equivocadamente, absolutamente equivocado, no puedo prohibirle expresarse. No puedo. ¿Sí? Justamente es el verdadero desafío de la democracia. Justamente lo que busca o lo que buscaba el demos griego era el encuentro entre las distintas visiones para encontrar una verdad que nos constituye como sentido de sociedad, ¿cómo decirlo? Que vive en una misma polis. O sea, todas las visiones van a ser distintas y todas las visiones tienen que ser respetadas porque tenemos que encontrar elementos en común que nos hagan sentido y nos hagan estar vinculados, aunque no pensemos igual. Hay elementos en común. Y ese es el desafío. Por supuesto. Exactamente. Ojo, tiene el deber de intervenir la Iglesia cuando se atenta contra la persona humana. En cualquier sentido. Ojo, no es solo la posibilidad, tiene el deber. Y en esto sí los pastores tienen un rol clave. Porque que hable yo, que hable Carlos Hugo, que hable Dante, y alegue por Twitter diciendo que eso es inmoral o que va contra la fe cristiana, no provoca absolutamente nada. Ahí es clave la intervención de nuestros pastores. Cada vez que se atente contra la persona humana, contra su dignidad, contra sus derechos,
sea en el sentido social, sea en el sentido económico, sea por la pobreza, por la miseria, o por un atentado directo a los derechos humanos, como ha ocurrido hoy día, su deber es hablar y condenarlo enérgicamente. Y nuestro deber es exigírselo a nuestros obispos, ¿sí? O a nuestros sacerdotes. Eso no es optativo. No es optativo, porque la esencia es la persona. Y cuando eso se pasa a llevar todo después, ¿sí? Y exige el espacio necesario para realizar su misión evangelizadora. Por eso procura leyes que protejan su labor evangelizadora. De hecho, cuando se redactó la ley de libertad de culto en Chile, hace unos años, en el gobierno Frey, si no me equivoco, la Iglesia alegó mucho y fue obviamente manipulada por los medios de comunicación para hacer decir que la Iglesia quería defender sus privilegios. Pero en realidad lo que decía la Iglesia es, ok, libertad de culto, cualquier religión que se inscriba puede optar, pero nivelemos hacia arriba, no hacia abajo. ¿Por qué quitarle a la Iglesia los privilegios que tiene cuando lo que tenemos que hacer es dárselos a todos? Eso es lo que hay que hacer, dárselos a todos. Porque esos privilegios tienen que ver con la función específica de los religiosos en la sociedad. Y más allá de lo religioso, para la Iglesia Católica, su misión de evangelización, que ya vimos en el primer encuentro, involucra inevitablemente lo social. Ya. Hasta ahí, no sé si hay algún comentario, porque ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más concreto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna impresión? Con lo que estás planteando, yo pienso enérgicamente en Monseñor Romero y en Alberto Hurtado. Y cuán difícil fue para ellos ese apostolado, porque pagaron con su vida. Claro. Y tantos otros, ¿no? Y tantos otros. ¿Hay laicos con ese nivel de compromiso que estén vinculados de esa forma? Podría pensar en Benito Baranda, tal vez, pero veo tan poco compromiso de ese nivel. Bueno, hay muchos. Ya aquí, sin tirarle flores a nadie, pero Tatiana ya nos contaba el feroz compromiso que tiene allá en Punta Arenas. Porque claro, yo lo comparo para eso, o Natalia, que está haciendo su tesis. Porque yo lo comparo conmigo y digo, con esto que estoy escuchando en este momento, de parte tuya, yo me estoy diciendo cuál es realmente mi compromiso como católico, porque lo soy, pero en realidad llevo años en donde hay un alejamiento y un desencanto total por la iglesia. Entonces, ¿cuál es realmente mi compromiso como creyente? Porque está bien, estoy estudiando filosofía, pero también, de hecho, Hannah Arendt también lo plantea, al final lo único que importa, más allá de toda teorización o toda investigación, lo que importa al final es la praxis. Entonces, claro, es la acción, es vivir realmente lo que creemos, es hacerlo realmente coherencia de mis palabras y esas palabras volver las acciones en mi vida y realmente si creo en la fuerza de las ideas y creo en la fuerza de la verdad, yo creo que tengo eso, pero viéndolo en términos radicales, en pros de anunciar a Jesús o anunciar el Evangelio, estoy lejos de eso, claramente. Ya no estoy en esa parada en este momento. Debería como volver a reencantarme. Hay un camino ahí que hacer. Hay un camino, por supuesto, claro. Muy bien. Ahora, lo que plantea la Iglesia, cuando plantea su esencia de cómo entiende debería ser la sociedad, ocupa un concepto muy interesante que se llama amistad civil. La amistad civil. Hoy día el Papa habla más de la amistad social, más que civil, porque claro, la amistad civil suena como distinto a la amistad militar, ¿no? No, la amistad social, ¿sí? En Fratelli Tutti habla de eso, de la amistad social, pero en el Ducat todavía, como es anterior, se habla de amistad civil. Entonces, esto tiene dos funciones. Una, que revisemos el concepto de amistad civil como la propuesta de sociedad, entre comillas, de la Iglesia, y dos, que nos sirva para aprender a usar el Ducat, que yo ya les hablaba la otra vez,
de todas las genialidades que tenía, pero aquí traje un ejercicio para que lo hiciéramos. Entonces, mira, ahora sí traje la foto en castellano. Ahí, por ejemplo, en el número 227, el Ducat habla de lo siguiente. Dice, ¿en qué consiste la amistad civil? Dice, la amistad civil consiste ante todo en vivir solidariamente. Ya dijimos que la solidaridad no era solo ayuda, sino que era una manera de vivir, perdón. Una sociedad que solo se preocupe por la justicia en abstracto es una sociedad fría e inhumana. ¿Sí? Ya sabía Tomás de Aquino que la justicia sin amor es en última instancia cruel. La justicia de hecho solo se fija en lo general, no defiende al ser humano en su particularidad. Ahí está hablando de la justicia como organización del Estado. Por esto es exactamente lo específicamente cristiano saber que los cristianos no deben emitir un juicio sobre sus semejantes. Juicio en el sentido de condena. Yo puedo tener una opinión, puedo tener un parecer, incluso puedo criticar a un hermano porque considero que está haciéndolo mal, pero no puedo condenarlo. A eso se refiere con que no puede emitir un juicio. Ellos saben que el otro tiene un nombre, un rostro, una historia totalmente personal y una necesidad completamente propia. El respeto a la individualidad en ese sentido, a las características particulares de la persona, es la base de la amistad civil que propone la Iglesia. Y crear una sociedad, por supuesto, donde esa amistad civil se exprese. Ahora, yo les decía que se fijaran en los numeritos que hay abajo. La flecha azul indica citas del compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde ustedes pueden profundizar este concepto. ¿Sí? Y va del 390 al 392. El plomito es el catecismo de la Iglesia Católica. Y de ahí ustedes pueden consultar lo mismo del 22.12 al 22.13. Y el amarillo es el Yucat, el catecismo para jóvenes 327 al 329. Entonces, oye, con este librito ustedes pueden hacer una tesis. A propósito. Ya, vamos a ver. Yo aquí puse solo el inicio del párrafo al que se refiere, porque si no sería muy largo. Para ir profundizando en el tema de la amistad civil, por ejemplo. Dice, el significado profundo, esto lo dice el compendio, de la convivencia civil y política no surge inmediatamente del elenco de derechos y deberes de la persona. ¿Verdad? No basta con que yo cree una nueva constitución, que respete todos los derechos humanos y también establezca todos los deberes en una justicia impecable. No basta con eso, porque requiere una nueva cultura, una nueva manera de relacionarse, una nueva manera de actuar. Cuando comentábamos antes de empezar que la gente salió en masa aquí en Concepción y en Punta Arenas, por lo que decía Tati también, porque levantaron la cuarentena, eso es de un individualismo terrible. Porque no me importa si el resto se contagia o no se contagia. Mientras a mí no me pase, no hay problema. Entonces, eso ya no pasa por la Constitución, eso pasa por un cambio cultural, por una nueva manera de relacionarse. A eso se refiere el compendio. El otro número, el 391. Una comunidad está solamente fundada cuando tiende a la promoción integral de la persona y al bien común. Cuando una sociedad tiende a otra cosa, no está sólidamente fundada. Y eso es germen de conflictos. Los conflictos sociales no se producen porque la gente es violenta o ignorante. Se producen porque la sociedad en la que viven no está fundada en la promoción integral de la persona y en el bien común. Entonces un montón de la población siente que el bien que otros disfrutan, ellos han quedado afuera. O peor aún, son ellos los que sostienen el bien excesivo que tiene un sector de la sociedad. Y eso obviamente acumula rabia y acumula violencia. Y se generan conflictos sociales. Porque hay una deuda pendiente que no se ha respaldado. Hoy día leí impresionado una noticia muy ecológica que una empresa sudafricana que está trabajando en Chile, en un yacimiento de oro en el norte, va a invertir 300 millones de pesos en rescatar una familia de chinchillas que tiene la mala suerte de haber puesto su casa justo encima del yacimiento. Entonces van a trasladarlas a otro lugar para proteger a esta chinchilla que está en peligro de extinción y van a gastar 300 millones de pesos. Y todo el mundo aplaudiendo ferozmente. Bueno, está muy bien, por supuesto. Y yo me quedé pensando, dije, ¿cómo un yacimiento de oro? Si Chile se supone que es tan pobre. Y empecé a averiguar. Resulta que esta empresa sudamericana efectivamente está explotando un yacimiento de oro en el norte que contiene 100 toneladas de oro.
100 toneladas. O sea, se van a llevar 100 toneladas de oro y acá simplemente van a pagar impuestos. E incluso más, si se declaran en pérdida, declaran que salieron para atrás, no pagan impuestos. Con suerte hay un impuesto de royalty que creo que es del 5%. Y eso es lo que va a recibir el Estado de Chile. Y el resto se lo van a llevar. Y eso a nadie le llamó la atención. Entonces, cuando uno ve esa cantidad de recursos, cuando hay gente que está sufriendo angustias por no saber qué comer mañana, eso obviamente es una sociedad que no se basa en la convivencia civil, ¿sí?, sino en el beneficio de unos pocos. Siguiente, el 392. El ser humano es persona, no solo individuo. Con el término persona se indica una naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío. Es por tanto una realidad muy superior a la de un sujeto que se expresa en las necesidades producidas por la sola dimensión material. En español ahora, quiere decir que la persona no se agota solo en el aspecto material, no se agota solo en sus necesidades básicas. No basta con que yo a alguien le dé comida, le dé bebida, le dé alojamiento, le dé salud, bueno, todas esas cosas que mucha gente de este país no tiene, para empezar, le dé vivienda, si no le doy la capacidad de desarrollarse, de expresarse, la capacidad de ser aceptado, de sentir afecto, de sentirse parte de la sociedad, de establecer relaciones, de participar políticamente, de incluso optar a cargos de, etc. La persona humana es mucho más amplia que esas son las condiciones materiales. Entonces, cuando se dice, mira, en Chile en realidad está súper bien porque el crecimiento es de un 5,6% y la pobreza se ha reducido en un 20% en los últimos 5 años, uno dice, vamos, excelente. Pero si miras la cantidad de marginación que hay en este país, resulta que no vamos tan excelente, ¿sí? O la capacidad de participar en este país, no vamos tan excelente. Mira, estamos empezando, ¿eh? Por eso yo le explicaba y quería hacer este ejercicio con ustedes, porque ahí uno capta la riqueza del libro, ¿eh? que está muy bien hecho. Insisto, no tenemos ningún negocio con la editorial aquí, pero es súper, súper bueno. Bien, vamos al catecismo. Dice el 200, bueno, aquí es más teológico, en ese sentido, más teórico, si se quiere. No es tan concreto como el compendio que está destinado, pero le da la base, eso es lo que me interesaba aquí, le da la base teológica, la base teórica, si se quiere. Dice, nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. O sea, no son relaciones que tengan que ver solo con la conveniencia, solo porque me ayuda, solo por interés, sino que tienen que ver con una relación de personas. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, error que cometen, por ejemplo, los regímenes socialistas, donde lo importante era la colectividad y no la persona, sino que es alguien que por sus orígenes siempre próximos, por una u otra razón, merece una atención y un respeto singular. Siempre el punto de partida es antes de que el otro abra la boca y me diga que es facho, que es del rechazo, que es del apruebo, que es comunista, que no sé qué, antes de eso merece respeto por ser persona. Luego de eso discutiremos las ideas, pero nunca a la persona. Hace poco yo subí un texto sobre el tema del incendio de las iglesias y se produjo una polémica ahí en Facebook. Y claro, los argumentos empezaron bien, ¿cómo defiendes esto? ¿Cómo a esto? Pero mira esto otro. Y después uno dijo, ya, pero ¿y qué vienes a opinar tú que no eras ninguna lumbrera en la carrera? Dijo, oye, y el otro contestó, pero ¿cómo si? Oye, tú no has visto los éxitos que yo he tenido académicos, la cantidad de títulos que tengo. Y el otro dijo, mira, no me importan tus títulos. Bueno, ahí lo que era una discusión sobre las ideas pasó a ser una discusión sobre el valor de la otra persona. Y cuando mi argumento es desprestigiar al que está hablando conmigo, entonces significa que ya no tengo argumentos. Ya perdiste, claro. Ya perdiste. Si se caen las piedras, ya se acabó la conversación. ¿Sí? Ya se acabó la conversación. Entonces, y eso muestra claramente que en el fondo no hay una intención de enfrentar, digamos, la discusión, sino hay una intención de ganar. Entonces, esto que parece tan teórico, cuando uno lo aplica a la realidad social, es bastante concreto. Nunca debo olvidar que el que tengo al frente es alguien. Y también entender su historia. ¿Sí? No sé, si fue criado en un mundo de todo el mundo pensaba así, y fue educado así, y tiene dolores de por medio, evidentemente va a ser muy difícil que cambie de opinión. Entonces, bueno. Siguiente. Las comunidades humanas están compuestas por personas. Esto que suena tan obvio, fíjense lo que dice a continuación, resulta que no es tan obvio. Gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco
a la sola fidelidad de los compromisos. Es decir, cuando un Estado dice, mira, nosotros gobernamos bien, ¿por qué? Porque aquí se respetan todos los derechos, se cumplen todos los compromisos, entonces estamos excelentes. Dice, las justas relaciones entre patrones y empleados, gobernantes y ciudadanos, supone la benevolencia natural conforme a la dignidad de personas humanas, deseosas de justicia y fraternidad. Es decir, la recta intención, la buena disposición. Eso es Perdona, lo que yo, quiere decir. parece chiste, porque lo aplico lo aplico en la realidad de los ejemplos sociales de muchos países y esto no nos aplica. Esto parece Claro, una muerte. por supuesto, por supuesto. Por eso lo dicen, ¿no? Claro, por eso está expresado, pero parece letra muerta. Por lo tanto, uno podría leerlo al revés. Cada vez que no sea, claro, cada vez que no se aplique esto, es decir, que yo pueda leer que no hay una recta intención en una ley, en una disposición, en una estructura, en la actitud de una autoridad, puedo decir que eso es ilegítimo. Claro, claro. Como nos decía Tati, la abierta intención de engañar, decía él. La abierta intención de engañar frente al tema de la pandemia en Punta Arenas. Ahí no hay benevolencia, por lo tanto eso no es legítimo. Bien, vamos ahora al catecismo. Dice, el bien común, aquí el catecismo se cita sobre el bien común, que tiene que ver con esta amistad civil. El bien común se da allí, ¿qué entendemos por bien común? Donde se respetan los derechos fundamentales de las personas y donde las personas pueden ejercer en libertad su desarrollo espiritual y religioso. Así de claro. Se respetan los derechos fundamentales y las personas pueden libremente desarrollarse. Si no se produce en una de esas dos condiciones, no estamos hablando de bien común. Estamos hablando de economía, estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando no sé, de respeto a la ley, pero no de bien común. Siguiente. El bien común debe ser cosa de todos. Esto se da en primer lugar cuando las personas se comprometen en su ambiente concreto, familiar, vecindario, trabajo, y parte por ahí, ¿sí? Y asumen sus responsabilidades. Implicarse también en responsabilidades sociales y políticas es importante. El Yucat es anterior al Ducat por si acaso. Pero también aborda el tema. Y por último, este me encanta. De la dignidad humana se derivan directamente. Aquí las palabras son muy importantes. Dice que se derivan directamente. Es decir, no se derivan porque una ley lo firme, ni la Declaración de Derechos Humanos de la ONU lo firme, ni la Constitución lo proteja. Aunque no lo hiciera, se sigue derivando directamente de la persona humana. Es decir, lo que hace la ONU, lo que debería hacer la Constitución, es reconocer este derecho. Pero si no lo reconoce, el derecho sigue ahí, no lo otorga. ¿Sí? Eso es clave, no lo otorga. Lo reconoce o no lo reconoce. Dice, directamente derechos humanos que no puede abolir o cambiar ningún Estado. Mira qué fuerte, ¿ah? Si yo no les explico que esto es del Yucat, ustedes piensan que, no sé, del Partido Comunista, pero nosotros estábamos aquí primero. Es decir, si un Estado anula un derecho humano, ¿sí? O pretende cambiarlo, ese Estado es ilegítimo. Es que Los claramente ese Estados, ejemplo, Johnson, me recuerda, por ejemplo, al estado de excepción. Cuando se estudia el estado de por excepción ejemplo, en filosofía, el mejor ejemplo dado son los campos de concentración nazis. ¿Y qué es el estado de excepción? Justamente aplicar una ley que no es ley. Eh, el derecho a la dignidad es universal y fundamental para todo ser humano. El estado de excepción se abole y se crea un campo de concentración para exterminar el derecho a la persona, sea judíos, cualquier persona fuera nazi. Por no respetar las ideas arias, caer en este estado de excepción y lo que no se tiene que hacer se aplica justamente ahí, que es exterminar, es matar. claro, absolutamente. Los Estados, perdón, disculpa, los Estados y las autoridades que pisotean, mira el concepto que ocupa, que pisotean estos derechos, son regímenes injustos y pierden su autoridad. Lo está diciendo un catecismo. O sea, que si yo reconozco que el Estado o una autoridad ha pisoteado los derechos humanos, no tengo ninguna obligación de obedecerle. Al contrario, mi deber moral es oponerme.
De ahí que la Iglesia diga que es moralmente correcto el derecho a rebelión. Ahora, otra cosa es los medios, ¿no? Ese es otro tema. Claro, claro, claro. Otra cosa es los medios, cómo hago esa resistencia o esa oposición. Pero es mi deber moral hacerlo. Para empezar, denunciarlo. Y siguiendo, hacer lo que sea necesario para contrarrestar esa acción inmoral, que puede provenir, insisto, de una autoridad legalmente elegida, pero que su acción, como Dante nos recordaba, su acción, su práctica, lo ha vuelto inmoral y lo ha desautorizado. Hasta aquí, comentarios, impresiones. Me gustaría escuchar tal vez impresiones de todo lo que hemos visto hasta aquí, porque ahora nos vamos a ir a los grupos a reflexionar y luego vamos a seguir la conversa. Pero una impresión, me gustaría escuchar, sobre todo de los que no han leído el Ducat, ¿qué les parece esta revisión que hemos hecho? ¿Los sorprende, no los sorprende? ¿Les parece interesante o no? Yo creo que es lo que nos pasa, por ejemplo, con esto mismo del material de la doctrina social de la Iglesia, porque es un material en el fondo que tampoco uno lo tenía tan internalizado y también te das cuenta que en el fondo son documentos que están y que uno de repente de esta vereda donde uno está, no se informa, pues no busca como que estos documentos en el fondo donde te transmiten todo esto, y muchas veces uno empieza a buscar como por fuera, eh, y a lo mejor un material que a lo mejor puede ser muy, no sé, pues, ambiguo y te empiezan a llenar de otras cosas cuando tenemos un material que es tan propio y es tan enriquecedor en el fondo y que te puede iluminar desde nuestra propia fe. Entonces, de repente, como que no usamos este material que ya tenemos muchas veces y que de repente lo perdemos y que decimos, no hay nada. Y cuando en el fondo hay harto material y que nos puede ayudar y nos puede direccionar súper bien también desde la fe. Creo que eso es importante ahí, Pepe. Sí. Oye, a propósito, si ustedes después se dan el trabajo de buscar las citas en el compendio, en el catecismo y en el Yucat, van a encontrar otras citas, es decir, otros números citados ahí que citan, entonces pueden armar un paper, como se dice ahora, un texto ahí completo sobre esto, bien armado, a propósito de un tema puntual que a ustedes les interese. Yo aquí elegí este porque creo que había que también hablar de cómo, por dónde iba la línea de la iglesia, ¿no? Súper. ¿Alguien más, algún comentario antes de pasar a Yo a no la sé reflexión? ¿Sí? si solo será mi percepción, pero creo que la Iglesia por mucho tiempo nos dejó solos como laicos en cuanto a la formación social. Eh, Creo que nos fuimos mucho al lado catequístico, cierto, pastoral, pero no abrimos los ojos a la formación más amplia, más abierta, más en lo social. Yo recibí formación, yo ya tengo 53 años, pero cuando estaba en la pastoral en el año 80 y tanto, 85, yo recuerdo que a pesar que éramos todavía chicos para el tiempo, participábamos de la pastoral social que tenía mucha fuerza aquí en mi diócesis y allí aprendimos harto varios. Y yo creo que por ahí ahora, haciendo un poco memoria, creo que por ahí quedó la semilla para que uno siga Claro. todavía tratando de sacar algo adelante. Bien, ¿me escuchan, cierto? Sí, te escuchamos, Pepe. La No sé si última me parte dices. no la escuché. Bien, vamos a la reflexión. Bueno, eso es para dejarle entusiasmado con el Ducat, me dejaría muy útil. Es muy útil. Bien, obviamente nuestro tema de reflexión va a ser el plebiscito. No creo que a nadie le sorprenda este conejo del sombrero que he sacado en este momento, sino que evidentemente nuestro tema de reflexión grupal va a ser el plebiscito y después vamos a volver a conversar entre todos alguna idea que ha salido de lo que conversaba yo con ustedes o de lo que conversaron en grupos. Bien, algunas preguntas que pueden guiar la reflexión, insisto, no es que tengan que contestar las preguntas y después cada grupo va a dar sus conclusiones, no, es para que guíen un poco la conversa de lo que vamos a discutir. Primero, ¿qué mirada de fe podemos hacer sobre este proceso constituyente?
Así, la mirada de fe es buscar la voluntad de Dios en esto. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Dios, en el fondo, a través de este hecho histórico que estamos viviendo? Bueno, ya lo dijimos, Dios habla en la historia y algo debe decirnos en este hecho. ¿Qué aporte podemos hacer nosotros, por ejemplo, para construir la amistad civil en Chile? ¿Cómo podemos aportar los cristianos a construir esa amistad civil, esta amistad social en Chile? ¿Cómo debería ser la iglesia para poder contribuir en esto? Y por último, ¿qué desafíos ya tenemos como laicos nosotros frente al futuro de nuestro país? ¿Sí? Los laicos, hay que específicamente los laicos, aquí olvídense los curas, las monjas, nosotros. Bien, eso es como para motivar la reflexión. No sé, Carlos, si ahora nos vamos a los grupos. Yo creo que hasta Súper. ahí Vamos a ir quería... a unos minutitos a trabajar, vamos a tener ahí, en el fondo no podemos dar, siempre nos piden más tiempo, pero vamos a dar unos minutitos, ahí unos 10 minutos para que podamos, 10 a 15 minutos como máximo, de ahí volvemos a la sala para que nos ayude en la reflexión. Así que yo les voy a enviar ahí una pequeña invitación, ustedes la aceptan y nos encontramos de ahí, yo los invito nuevamente a volver. Así que acepten nomás.